queridas pecosas, ¿cómo están? ¿Cómo se están pasando estos primeros años del año nuevo? Espero que muy bien. Hoy quiero mandar un saludo a la hija de una de nuestras queridas amigas que nos escuchan con motivo de su cumpleaños. Querida Samantha Juárez Tobar, te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero que te lo estés pasando muy bien en compañía de tus amigos, en compañía de tu familia, pero sobre todo en compañía de tu mamita. Espero que goces de este día con mucha alegría y te deseo muchos años más de mucho amor y mucha felicidad y sobre todo salud. Y pues nada, aparte me gustaría mandar un saludo súper especial a María Tobar. Querida, ¿qué te puedo decir? Te mando un fuerte abrazo, te mando todas mis fuerzas para luchar junto contigo. Verás que todo va a salir muy bien, no pierdas nunca la esperanza. Verás que pronto recuperarás la salud y que todo quedará como un mal recuerdo. No pierdas la fe, cariño. Verás que todo va a salir muy bien y te abrazo muy fuerte. Yo estoy contigo y quiero dedicarte este capítulo en especial a ti, María Tobar. Te mando un fuerte abrazo y un beso y ten fe, cariño. Y pues nada, empezamos con un nuevo capítulo. Las palabras mágicas, por Ángela Paz Vegas, capítulo 28. ¿Qué sentido tendría? Aquella era una mañana particularmente luminosa. El viento fresco limpiaba el cielo de nubes, permitiendo al sol resplandecer libremente sobre la ciudad londinense. Se encontraba leyendo el periódico, como solía hacerlo cada mañana sentado en un gran sillón de la sala de estar de su alcoba, tomando tranquilamente una taza de té negro antes de iniciar sus deberes cotidianos. Unos toquidos en la puerta interrumpieron su entretenida lectura. Con voz ronca y profunda, permitió el ingreso a sus habitaciones. «Buenos días, su señoría», saludaba el fiel secretario con la típica reverencia solemne que dictaba el protocolo al dirigirle la palabra a un noble señor, parándose erguido delante de él a una cierta distancia. «Buenos días, Ernest. ¿Tienes noticias sobre mi hijo? ¿Ya has averiguado en dónde se hospedará durante su estadía en Londres?» «Así es, su señoría. Lord Granchester pasó la noche en el Hotel Savoy, pero se ha registrado solo por una noche. Tiene planeado viajar esta misma mañana rumbo a Escocia». «¿Rumbo a Escocia, dices? Pero creía saber que estaría aquí una temporada por cuestiones de su trabajo. ¿Acaso ha ocurrido algo?» «Los detalles de su viaje no los pude averiguar. Solo que esta mañana a las 10 parte para Escocia en compañía de unos amigos, su señoría. Tampoco pude averiguar cuánto tiempo estará ahí». «Entiendo», respondió pensativo el elegante y atractivo caballero de profundos y melancólicos ojos gris azul, dejando el periódico sobre la mesita. Richard Granchester se había mantenido constantemente informado silenciosamente sobre cada paso que su rebelde hijo había dado desde el momento en que abandonó el Real Colegio San Pablo. Sabía de cada éxito que su querido hijo había conseguido como consecuencia del arduo trabajo y por el talento innegable que había heredado, pero conocía también aquella difícil etapa borrascosa de sus inicios en las que lo vio tocar fondo. No soportaba recibir aquellas noticias donde le informaban lo derrotado que se veía, comprobando que cada día se hundía más en el alcohol. Richard pretendía llevarlo de nuevo a Inglaterra. Él no permitiría que su hijo se perdiera en aquel modo tan denigrante. Lo obligaría a regresar a Inglaterra si era necesario. Sin embargo, justamente cuando estaba por viajar a América a por él, recibió noticias de que Terry había retomado el control de su vida y que había vuelto a Broadway. Richard Granchester se había sentido profundamente orgulloso de ver cómo su hijo había sido capaz de superar aquella etapa oscura por sí solo. Le había demostrado que tenía la fuerza de tomar el control de su vida y de tener el valor de salir adelante y conquistar el mundo por sí solo.
Recordaba el orgullo que sintió al recibir noticias sobre su primer éxito teatral después de haber regresado de Roxtown. Sintió una profunda admiración por él. Si bien el mundo artístico no era la clase de vida que el duque deseaba como futuro para su vástago, aceptaba que Terry merecía vivir aquella libertad y aquel sentimiento de plenitud que, evidentemente, la actuación le donaba a su querido hijo. Pero sobre todas las cosas, era consciente que también tenía el derecho de vivir la experiencia de recuperar la relación con su madre. Sabía perfectamente que había cometido un grave error al haberlos separado. No obstante, se había mantenido al margen de sus decisiones. Richard no perdía las esperanzas de que su hijo algún día regresara, de que tomara el lugar que le correspondía como su heredero, o al menos que le diera la oportunidad, como lo había hecho con su madre, de pedirle perdón y de recuperar la relación entre padre e hijo. Richard lo amaba más que a nada en el mundo. Terry era la viva manifestación del gran amor que algún día había existido entre Eleanor y él, y no quería perderlo por ninguna manera. Era lo único que le quedaba de ella. Por eso mismo, cuando se había enterado que su hijo regresaría a Londres por motivos de trabajo junto a la compañía Stratford, pretendía aprovechar aquella ocasión para intentar un acercamiento casual. Lo echaba mucho de menos. En silencio, se puso de pie con su taza en la mano. Bebió de ella el té negro con insólita calma, mientras veía por la ventana del balcón con gesto meditabundo. Después de un momento de mutismo, el duque se giró hacia su fiel secretario, que esperaba la siguiente orden por hacer. «Prepara el auto para salir inmediatamente rumbo al Savoy», decía mientras colocaba la fina taza de porcelana sobre la elegante mesa. «Como ordene su señoría», obedeció el secretario, saliendo enseguida de la alcoba, dejando a un Richard pensativo. Después de unos cuantos minutos, entró en la habitación de Richard la duquesa Berenice Granchester, su regordeta esposa. «Richard, sé que vas a salir. ¿A dónde piensas ir? ¿Acaso has olvidado que tenemos un compromiso esta mañana con los marqueses de Bristol?», le reclamaba con su habitual tono de voz arrogante. Richard escuchaba en silencio los reclamos de aquella desagradable mujer mientras terminaba de alistarse velozmente. «Richard, ¿me estás escuchando? No voy a permitir que me dejes sola en este compromiso. Sabes muy bien que es muy importante para mí. Estoy harta de las indirectas de Victoria y de sus absurdos comentarios que hace respecto a nuestro matrimonio. Nos esperan a los dos. ¿Sabes lo que significaría que llegara yo sola? Sería una falta de respeto de parte tuya hacia mi persona, Richard. No puedes hacerme esto». «Cálmate, Berenice. No creo tardar mucho. No es necesario que hagas todo este drama. Sabes muy bien que siempre me han resultado fastidiosas esta clase de escenas». La poco agraciada mujer se paró frente a Richard, intentando impedirle el paso y evitar así que se marchara. «De ninguna manera, ¿me escuchas? Sé perfectamente a dónde pretendes ir. ¿Acaso crees que no sé que Terrence se encuentra en Londres?». Richard se detuvo mirando con asombro la perspicacia de Berenice. «Así es, querido. ¿Pensabas que no sabía que tu bastardo ha regresado? Y no te permitiré que lo veas, y mucho menos que intentes que regrese a vivir con nosotros. No puedes imponerme de nuevo su desagradable presencia. Ya lo soporté por bastantes años. Su retorno sería una desgracia para los Granchester». Richard, con evidente enfado causado por la escena ridícula que le estaba montando su esposa, con fastidio le respondió a aquella desagradable mujer que no paraba de presionarlo. «Es suficiente, Berenice. Por años te he permitido este comportamiento hacia él, pero Terrence es mi hijo y es mi primogénito y heredero, te guste o no. He cometido el grave error de ser demasiado débil y no tener el valor de defenderlo y de demostrarle a mi amor como debí haberlo hecho cuando vivía aquí. Lo he comprendido muy tarde cuando se marchó a América y sentí que lo estaba perdiendo. Pero no pienso cometer la misma equivocación. ¿Me escuchas?
Te repito, él es mi hijo. Y él podrá volver si es que así lo desea, y gozará de todos los privilegios que le corresponden por la línea de sucesión de sangre. ¿Entendido? Berenice, con indignación, tomó del brazo a su esposo y con la mirada encendida por la rabia de lo que sus oídos estaban escuchando, le respondió con altisonante histeria. ¿Pero acaso has perdido la razón, Richard? ¿Y los hijos que yo te he dado, acaso no piensas en ellos? Ellos sí llevan con orgullo sangre real completamente. Philip es tu auténtico primogénito. Al menos de él puedes estar totalmente seguro que sí es tu hijo. La rechoncha mujer lanzó sus venenosas palabras con la intención de sembrar la duda sobre su paternidad de Terry. Richard, sin embargo, enfureció ante el insidioso comentario. Se volvió a acercar a ella, mirándola fijamente con sus ojos fulminantes, aferrándola con fuerza de los brazos. Berenice se sintió intimidada al encontrarse de repente con la imponente figura alta de su marido de frente. Jamás se había dirigido a ella con aquel comportamiento y con esos tonos, y por un instante aquella actitud agresiva, inusual en Richard, la hizo sentir temor. ¡Ahora basta! No te atrevas a volver a insinuar que Terry no es mi hijo. De ello no tengo la mínima duda. Desde ahora, cuida más tus palabras que uses al referirte a mi hijo, si no quieres conocer en verdad de lo que soy capaz por defenderlo. No me provoques, Berenice. Hasta ahora contigo he sido un caballero, pero no me obligues a hablar. En cuanto a nuestros hijos, ellos saben que los amo y obtendrán también lo que les corresponde. Pero Terrence es mi primogénito y heredero del ducado de te guste o no. Ahora, disculpa, pero tengo que retirarme. Sabrás encontrar una excusa perfecta para justificar mi ausencia, si no llego a tiempo. Eres experta en ello. Con permiso. Dijo, recuperando su porte flemático, y con pasos largos pero de andar sereno, se alejó de la habitación rumbo al ingreso donde ya lo esperaba el auto listo para partir rumbo al Savoy, dejando detrás de sí a una Berenice furiosa por sus absurdas imposiciones. Después de una media hora de viaje, el auto del duque aparcaba justo enfrente al hotel, cuando vio que en la puerta de acceso se encontraba parado Terrence fumando un cigarrillo con una actitud bastante relajada, en compañía de un rubio caballero con quien platicaba con mucha familiaridad. Richard lo observó por un momento sin atreverse a acercarse. Quería verlo, lo encontraba definitivamente muy cambiado. Había crecido, no solo en altura, sino también se le notaba mucho más maduro en su semblante y en el modo como interactuaba con aquel joven. Pero para él seguía siendo su pequeño, aquel niño al que desgraciadamente no había sabido cómo demostrarle que era lo más importante que tenía y sobre todo, lo mejor que le había podido haber pasado. Richard y Terrence eran tan parecidos físicamente, sin embargo, el duque, cada vez que lo veía, encontraba la viva imagen de Eleanor en él, reflejado en sus grandes y profundos ojos azules, idénticos a los de su madre, y ese hecho lo hería profundamente. Por un largo instante permaneció así, en silencio, observando cada gesto de su hijo a lo lejos. Lo vio sonreír como nunca antes, mientras charlaba animadamente. De pronto notó cómo el rostro del chico se iluminaba de un modo impresionante cuando se unían a ellos un par de chicas. Miró con agrado cómo Terrence trataba a aquella jovencita rubia y entonces comprendió que su pequeño Terry estaba enamorado. Una sonrisa conmovida se dibujó en el rostro del duque. Se sintió feliz por su hijo al verlo tan entusiasmado y pleno. Terrence lo merecía. De pronto, un auto se estacionó en la entrada y vio que los 4 chicos se preparaban para abordarlo. El duque
Supo entonces que su hijo estaba por marcharse y no quería perder aquella oportunidad fortuita de hablarle. Aprovechó que Terry se había apartado un momento de sus amigos para decirle algo a uno de los empleados, y entonces se acercó a él. «Terrence, buenos días, hijo». El joven abrió sorprendido sus ojos al escuchar detrás de él la voz grave de su padre que lo saludaba. Se giró despacio para encontrarse con el semblante relajado y elegante de su padre, que ligeramente le sonreía. Terry se sintió confundido ante aquel encuentro. No sabía lo que le estaba percibiendo exactamente. Sintió por un momento el impulso de querer estrechar la mano de su padre. Sin embargo, un saludo arrogante fue lo que salió sin pensar de sus labios. «Oh, pero mira quién tenemos aquí, al gran duque de Granchester. Buenos días, Su Majestad», le respondió sarcásticamente. «Dígame, ¿cómo es que se digna a saludar a un bastardo como yo?» «Terrence, no es necesario que respondas con ironía, aunque tal vez lo merezco». «¿Tal vez? ¿Y lo duda, respetadísimo duque? Aunque tiene razón, usted no merece ni mi desprecio. Ahora, le pido que me disculpe, pero no tengo tiempo que perder con usted. Me están esperando». «Terrence, sé que te he hecho mucho mal, pero estas cosas no podemos de cierto arreglarlas aquí». «Descuide, no pretendía hacerlo. No se preocupe, duque. Puede usted tranquilamente continuar con su camino. Adiós». El joven comenzó a caminar rumbo al auto, pero el duque lo detuvo del brazo. «Espera, Terrence. A lo que me refiero es que nosotros dos tenemos que hablar, aclarar muchas cosas, hijo. En el lugar más sereno, no puedes negarme la posibilidad». Terry se encontró con los ojos gris azulados de su padre. En ellos había una súplica sofocada que atravesaba el mar azul profundo de sus ojos. Por primera vez lo estaba viendo directamente a los ojos, como nunca lo había hecho. Por primera vez percibió la vulnerabilidad de su padre, reconociendo el sufrimiento en él. Entonces se sintió confundido. «Ahora no es el momento», respondió titubeando. «Tengo un importante compromiso». «Lo entiendo, hijo, pero sabes bien en dónde encontrarme. Yo te estaré esperando». Richard le sonrió dándole una ligera palmada en su hombro. Desconcertado, Terry, sin decir nada más, se alejó deprisa rumbo al auto donde lo esperaban. Nadie notó lo apenas sucedido, solo Candy, quien súbitamente comprendió lo que había ocurrido, pero no hizo ningún comentario al respecto. Quiso darle su espacio para que pudiera reflexionar. Sin embargo, Terry actuó como si aquel encuentro con su padre no le hubiera causado ningún efecto, charlando animadamente con Albert y Evelyn en todo el camino rumbo a la estación del tren. Una vez que se instalaron en sus cabinas y que estuvieron completamente a solas, Candy observó atentamente a Terry, quien parecía seguir sin darle importancia a lo sucedido aquella mañana. «¿Qué tanto me ves, pecosa? Sé que deseas comerme a besos, ¿verdad? Pero no lo creo muy pertinente aquí, incluso si es privada nuestra cabina. Aunque podría permitirte darme unos cuantos besos si me prometes que estos serán castos», le decía el chico, acercándose a ella con actitud seductora, mirándola fijamente a los ojos, con aquella expresión felina, tomándole delicadamente su barbilla. «Terry, ¿pero qué dices? No estaba pensando en eso». Apenas pudo pronunciar la última palabra cuando Terry apretó sus labios contra los de ella, apoderándose completamente de su boca.
Abrazó contra sí el delicado cuerpo de Candy, recorriendo lentamente con una sutil caricia su estrecha espalda, aferrando con delicadeza su diminuta cintura. Candy se dejó llevar. Le gustaba el modo como la besaba y lo que le hacía sentir. Era la perfecta fusión de ternura y pasión en dosis exactas que la hacían perderse entre los vigorosos brazos de Terry, que la apretaban envolviéndola en una mezcla de dulzura y deseo. Terry recorrió lentamente el cuello de Candy dando pequeños besos húmedos que provocaban en ambos chicos escalofríos y millones de descargas eléctricas que recorrían descaradamente cada rincón de sus cuerpos. Un leve gemido de placer de Candy, susurrado cerca del oído de Terry, estimulado por los besos en su níveo cuello, incitaron al joven a ir más allá, oprimiendo con fuerza el cuerpo de Candy, llevándola con audaz movimiento contra uno de los muros de la cabina, apoyando completamente todo su cuerpo contra el de ella, haciéndola sentir inevitablemente su excitación. Candy cerró sus ojos, apretándolos con fuerza al sentirlo así. Una incomprensible sensación de calor palpitante recorrió su bajo vientre. «Oh, Candy», susurraba Terry con un hilo de voz entrecortada a causa de su agitada respiración. La chica, al sentir las manos curiosas de Terry recorriendo ávidamente sus muslos, supo que de algún modo tenía que interrumpir aquel placentero momento, o de otra forma no sabía si sería capaz de resistirse. «No, Terry, mi amor», dijo en voz baja mientras detenía delicadamente con su mano las caricias del chico sobre sus caderas. Terry comprendió que estaba yendo demasiado lejos con su impulsivo comportamiento y cesó despacio su deseoso ímpetu, recobrando poco a poco el control. «Discúlpame, Pecosa», le susurraba mientras la abrazaba tiernamente, dejando descansar su cabeza sobre su hombro para recuperar las fuerzas y el aliento perdidos en aquella ráfaga de emociones y sensaciones. Candy correspondió al abrazo, acariciando cariñosamente sus sedosos cabellos castaños. Por un instante permanecieron así, abrazados en silencio. «Esta mañana me encontré con mi padre», dijo de repente Terry después de un largo momento, aún aferrado entre los brazos de Candy. «Lo sé, mi amor, los he visto», le respondía la chica sin dejar de acariciarlo. «¿No lo veías desde que te marchaste del colegio?» Terry suspiró profundamente antes de responder. «Así es, yo jamás lo volví a buscar, pero él tampoco se interesó por saber de mí. Supongo que mi partida fue para él una liberación. Finalmente podía vivir tranquilo con su familia sin la presencia del intruso que era yo, porque eso es lo que yo era para ellos. Al menos eso es lo que siempre me hicieron sentir». «No, mi amor, no creo que sea como estás pensando. Yo los vi mientras platicaban y percibí que tu padre estaba contento de verte. En cambio tú fuiste demasiado frío y cortante con él», le respondía Candy con tono de reproche. Ante lo apenas dicho, Terry de golpe se separó bruscamente de Candy, notablemente irritado por su comentario. «¿Cómo puedes decir eso, Candy? Tú ni siquiera conoces al duque. No sabes nada de mi vida a su lado. A él jamás le importó que su esposa me despreciara, me insultara. No tuvo jamás el valor de defenderme de sus injustos ataques. Soporté por dolorosos años el estigma de bastardo que su espantosa esposa no se cansaba de recordarme, denigrando cada vez que podía el recuerdo de mi madre y jactándose de su acción caritativa que tuvo conmigo al haberme aceptado como hijo
para evitar así que se hiciera público mi origen ilegítimo y ser el causante del desprestigio de la honorable casa Granchester, imponiéndome la gratitud hacia ella y exigiéndome así absoluta sumisión ante sus humillaciones. ¿Y qué hizo el duque? Nada. Siempre fue débil, cobarde, incapaz de defenderme, dándome siempre la espalda, incluso hasta el último día que recurrí a él cuando yo más lo necesitaba. Me negó con absoluta indiferencia la ayuda que le pedí. Candy lo miró fijamente sin intimidarse ante su actitud. Tienes razón, Terry. Yo no sé nada de tu vida con tu padre, pero eso no me impide ver lo que tú te niegas en aceptar. Tal vez por miedo, pero él estaba contento de verte. Era más que evidente que te extrañaba. Estoy segura que fue al Savoy con la intención de buscarte, pero eres demasiado orgulloso como para aceptar que es lo mismo que has sentido tú. Terry, con gesto frío y fastidiado, le dio la espalda, apoyándose con su brazo en la ventana, mirando fijamente a la nada. Candy se le acercó nuevamente acariciando dulcemente sus cabellos y apartando con delicadeza los mechones que cubrían su rostro. Mi amor, ¿por qué no le das una oportunidad a tu padre? Olvida ya el pasado. Es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos elegir aprender de él. No dejes que tus experiencias pasadas influyan negativamente en tu presente. Todos cometemos errores y tus padres no son la excepción. Pero tú no tienes el derecho de juzgarlos. ¿Acaso conoces a profundidad sus historias? ¿Conoces lo que los orilló a tomar ciertas decisiones que marcaron definitivamente el rumbo de sus vidas? ¿Conoces sus penas y sufrimientos soportados quizás en silencio? ¿Acaso tú en el lugar de tus padres habrías actuado diferente ante las diversas situaciones que tuvieron que afrontar, tal vez siendo víctimas de un destino cruel? ¿Y qué te garantiza que tus elecciones hubieran sido las justas? Ellos, como nosotros, fueron jóvenes e inexpertos y han ya pagado con creces las consecuencias de sus actos. Todos, mi amor, absolutamente todos merecemos una segunda oportunidad, y tu padre la merece más que ninguno por el simple hecho de ser tu papá. El tiempo pasa veloz, Terry, y tal vez esta sea la última oportunidad que tienes de reconciliarte con tu padre. No desperdicies el tiempo, que la vida pasa como un suspiro y después puede ser demasiado tarde. No justifico el modo en que fuiste tratado en tu infancia. Es verdad, no tenías que pagar tú las consecuencias, pero ten en cuenta que lo vivido en tu pasado te ha formado para ser el hombre que eres hoy, el hombre que yo admiro y amo tanto, y que sé que tiene el alma noble y gentil, y sobre todo justa, que sabrá ser generoso y perdonar. Candy lo abrazó con fuerza por detrás, mientras Terry permanecía inmóvil. Dentro de sí, las palabras de Candy retumbaban con un desgarrador estruendo de descarada verdad. La vida a veces es cruel y nos obliga a tomar decisiones que terminan marcando no solo nuestras vidas, sino afectando también la vida de inocentes. Y él mejor que nadie lo sabía. ¿Acaso no era lo que él mismo había experimentado cuando, a causa de una despiadada broma del destino, había tenido que renunciar al amor de Candy, sacrificando también a ella misma ante su absurdo e irracional sentido del honor y deber que lo obligaba a quedarse al lado de Susana después de aquel atroz accidente? La misma decisión equivocada que lo había hundido en la profunda depresión y que había condenado también a Candy a la misma tristeza por tanto tiempo. Por un momento sintió temor al pensar en lo que hubiera sufrido si su pecosa no le hubiera dado una oportunidad. ¿Qué nos garantiza
que nuestras decisiones serán siempre las elecciones más justas, mi amor. Nada. Pero sí tenemos la oportunidad, mientras estemos vivos, de aceptar que nos equivocamos y rectificar nuestros caminos con el único objetivo de ser felices y hacer felices a quienes amamos. ¿Qué sentido tendría la vida si no aprendemos de ella? Le decía Candy con su tono de voz extremadamente dulce y amoroso, mientras permanecía abrazada a su espalda. Terry se giró despacio para fundirse de nuevo en los brazos de Candy, hundiendo su rostro entre la rizada cabellera de su amada pecosa y su cuello, sin decir una sola palabra, pero ella comprendió que él había entendido por fin. «Gracias, pecosa», dijo finalmente Terry, aún con su rostro entre su cuello. «Gracias por haberme dado la oportunidad de estar contigo». La chica pudo sentir la cálida humedad de las lágrimas silenciosas de Terry que caían tímidamente bañando su blanquecina piel. Candy, conmovida ante la sensible emotividad de Terry, tomó su rostro entre sus manos y le sonrió mientras lo miraba fijamente a los ojos. «Yo te amo, Terry». El chico, al escuchar sus palabras, sintió una explosión de alegría en su corazón. Era consciente de lo afortunado que era de tener a una mujer como ella y de gozar del amor completamente correspondido. Se sintió pleno y feliz y dispuesto a dejar atrás los traumas de su infancia. «Yo te amo más, mi querida Tarzán con pecas, como no puedes imaginar». Terry se perdió en el verde luminoso de sus grandes ojos antes de besarla con sublime ternura. El viaje les pareció corto relativamente entre charla y charla hasta que llegaron a Escocia, donde el auto de la familia Ardley les esperaba fuera de la estación del tren. Los 4 jóvenes de nuevo abordaron el vehículo que los conduciría en breve a la villa. Finalmente llegaron a su tan ansiado destino, sin imaginar siquiera lo que horas antes había ocurrido con la prematura visita de los hermanitos Ligan. Los chicos fueron recibidos con alegría por la servidumbre que les daba la bienvenida en el umbral. Al entrar en la lujosa mansión, se encontraron con el semblante serio de Elroy, que los esperaba parada al pie de las elegantes escaleras de mármol blanco. «¡Tía Elroy!», corría entusiasmada Candy al ver a su amada tía para abrazarla, la cual correspondió con frialdad el gesto cariñoso de la joven, sin apartar su mirada intrigada apuntada sobre el inesperado huésped, Terence Graham. Continuará.